Buenos días. Feliz de poder participar de esta actividad que hemos organizado con la Redacte, un conversatorio que hable de la experiencia de vivir los ICTES, de poder haber presenciado, de haber compartido y cómo nació esta gran comunidad de la que todos somos parte hoy, cómo de la soledad, del trabajo solitario, cada uno en su oficina, en su cubículo, ya muchos trabajando de manera freelance, logramos formar con el paso de, no son tantos años en realidad, del 2011 al 2024, 13 años y hemos logrado mucho y tenemos mucho por delante también. Los ICTE fueron eso, la excusa y la oportunidad para empezar a compartir, para conocernos. En particular, mi primera experiencia fue, eh, yo me enteré de que se había organizado el CICTE, creo que una semana antes, o sea, por septiembre del 2011, y me acuerdo que dije un congreso de correctores, pensando en mi cabeza que yo era la única que hacía correcciones, porque estábamos tan desconectados que uno pensaba que era el único que corregía, porque no, tampoco es que había tanta globalización de conocerte con correctores de otras editoriales, por ejemplo. Entonces me acuerdo que mi hijita tenía casi 2 años, el otro 5 y el otro 7, y dije, no, tengo que ir. Yo vivo en Córdoba, no vivo en Buenos Aires, así que para mí sí implicó viaje, hotel y todo eso. Entonces yo me planteé, tengo que estar, tengo que conocer a gente que haga lo mismo que yo. Y así fui, eh, viajé a las apuradas, pero y conocí gente maravillosa y mucha gente que estuvo sentado a lo mejor en la butaca del lado, en ese gran salón que tiene la Facultad de Derecho y que ahora cuando revisábamos fotografías e imágenes dije, mirá, estuve sentada atrás de gente con la que ahora, a la que ahora puedo considerar amigo y en ese momento no nos conocíamos porque de nuevo esta amistad que se forjó a través del el Acta de Buenos Aires, de la Redacte y de cada uno de los congresos fue creciendo. Y bueno, los invito a un poco compartir con nosotros este viaje que fue la formación de la Redacte y parte de ese viaje fue cada uno de los congresos internacionales de correctores de textos, empezando, por supuesto, por el primer congreso que fue el de Buenos Aires. Contanos, Ana Lilia y Sofi, ¿cómo fue la organización de ese primer congreso? La No, primero, gestación, muchas yo gracias. Muchas empezaría. gracias por la invitación, por la organización. Es un placer saludar a la gran comunidad de la corrección en el mundo hispano, un día antes de nuestro día central. Antes de hablar del primer SICTE, yo quisiera permitirme un medio minuto para decir cómo llegamos a la asociación, cómo llegamos a lo que llama nuestro amigo Antonio Martín, hoy ausente de esta mesa, pero presente siempre con nosotros. Lo que él llama el ¿cómo es? Perdóname, asociacionismo. Asociación. Sí, así como Valeria estaba sola, pensando que era sola y que era su única, acá en el Perú ya éramos 11 y también pensábamos que éramos únicos. Sin embargo, encontramos que existía la UNICO, que existía PEAC. Y bueno, nuestro primer contacto fue con la UNICO, con el presidente entonces, Antonio Martín. Él nos apoyó para la formación de la asociación. No pasaron muchos meses y ya tenía la idea que se había gestado junto con Literae, con la maestra Alicia Zorrilla, de organizar el primer congreso. Todavía no existía la acuñación de la sigla SICTE. Era nuestro primer congreso internacional. Como decimos en Lima, fue como jugando, pero a la vez fue tan rápido. Del Perú fuimos pues una delegación muy grande, por ahí va a aparecer la foto con todos los entusiastas de la Scott y de no a Scott, porque finalmente llegaron muchas personas que no eran parte de la asociación aún, pero que se contagiaron junto con los demás de esa, digamos, de ese positivismo de remarcar, de revalorar la profesión. Entonces, yo voy a decir, ya terminé cómo llegamos a la asociación y cómo
llegamos al Congreso. Fue la invitación de ambos, de la maestra Alicia Zorrilla y de nuestro amigo Antonio Martín, y llegamos. Bueno, hay varios asuntos de la organización que yo desconozco, puesto que yo llegaba como presidente invitada. Cierto es que estuvo tan bien organizado y la sorpresa para mí va a ser siempre la misma, ¿no? Llegar y encontrar tantas personas que se dedicaban a lo mismo que nosotros, ya era más que una emoción, ¿no? Traspasa el asunto este emotivo en el sentido ya del compromiso de seguir trabajando por y para la corrección. Fueron unos días maravillosos, ahí también conocí a muchas personas, yo también veo las fotos igual que tú, Vale, y también veo que había más personas de las que ahora puedo llamar amigo, colega, ¿no? Mira, ahí está Valeria. Y bueno, en este congreso también conocí a María Esther Capurro, por ejemplo, ¿no? A quien, donde desde nuestro corazón está siempre presente. Siempre. Ahí vemos a Estela Cervente, a Alejandra Carmandián, ahí está la maestra Zorrilla. Fueron días realmente de crecimiento, de muchísimo crecimiento. Y bueno, para pasar al punto que me preguntas, en 9 minutos voy a explicar qué es el acuerdo o qué es el Acta de Buenos Aires. Es el primer acuerdo, digamos que es la base de lo que después sería la Redacte. La red de asociaciones de corrección se gestó en esos cafés del primer CICTE. Allí conversábamos los entonces presidentes y socios y organizadores de cómo podríamos formalizar la labor que hacemos en cada uno de nuestros países de manera que podamos unirnos, podamos apoyarnos, podamos decir que somos una fuerza de la corrección. Ahí hay varias fotos del Acuerdo de Buenos Aires. Básicamente, ¿qué es? Es un acta que se firma en esa sala donde están ahí viéndonos, en esos salones, para posicionar 2 o 3 aspectos sobre la corrección y sobre el oficio de la corrección que se necesitaban urgentemente. Voy a decir solo uno para que Ana Lilia nos siga diciendo. Uno que nos importaba muchísimo y que era, recuerden que era 2011, que nos importaba muchísimo remarcar, es que la persona que hacía corrección era justamente eso, una persona. Recordemos que en esos años todavía estaba muy vigente la idea de que la corrección la hacía un programa, ¿no? Sí, en esas épocas teníamos ese enemigo era que mucha gente creía que el programa ponía la gramática, ponía la ortografía y que la persona que corregía estaba por gusto, estaba de más. Y bien, en ese acuerdo se quedó claro que quien corrige es una persona. Y varios otros aspectos que iremos conversando tal vez a lo largo de esta jornada. Yo estoy, permítame este medio segundo, en decir que estoy muy contenta, muy feliz de que se haya concretado la Redacte, que haya venido con la pandemia, pero que al final estamos acá. Y un abrazo a todos en la víspera de nuestro día. Muchas gracias, Valeria. Ana Lilia. Bueno, estamos viendo pues, justo las tazas. Las casas, sí, lo que hicimos para recordar el primer CICTE, que todavía tenemos ahí algunos. Bueno, pues muchas gracias, Valeria, por la organización, porque ha sido casi un esfuerzo solitario el que te has aventado para este momento que estemos todos reunidos, aunque todos estamos aquí. Y quiero efectivamente irme a una soledad, pero más atrás, porque ahora hablamos del Congreso Internacional, al que lo identificamos nosotros como CICTE, pero antes del CICTE, pues fue lo que dio pie al CICTE fue el Día Internacional, bueno, primero Día del Corrector y luego Día Internacional de la Corrección de Estilo. Y antes de eso, también el hecho de que haya pegado, digamos, es que hacía falta. Las cosas suceden cuando hay algo ya que necesita cubrirse, ¿no? Los huecos se llenan.
Entonces, en nuestro caso, nosotros formamos la asociación en el 92, como bien dice Sofía, era cuando empezaba la masificación de la computadora y era un temor porque parecía que la computadora o el computador, como dicen ustedes, iba a sustituir por completo el trabajo y que ya era lo que iba a hacer todo. Entonces, esto es lo que dio pie para que formáramos la Asociación de Mexicana de Profesionales de la Edición y le llamamos profesionales y no de correctores, porque veíamos que ese problema afectaba a todos, traductores, diseñadores y demás, y pensamos, pues más vale la unión y juntarnos entre todos. No ha sido posible todavía, porque sí cada quien ha ido por su lado, pero este fue, digamos, como empezamos con la asociación. Empezó también en esos momentos, que eran los años 90, a haber un cambio del concepto de editor. El editor que entonces era el dueño de las librerías, o sea, el editor que venía desde la aparición de la imprenta, era el que arriesgaba su capital para poner su empresa. Empezó a cambiar con el concepto sajón de que ya era un trabajador y que era el que coordinaba, ahora multifacético, el editor. Entonces, esto significaba que también además amenazaba el trabajo que nosotros hacíamos, porque resulta que ya no había correctores y todo el mundo repetía que ya no había, que ya los correctores iban a dejar de existir, que ya todo era editor, y en muchos casos dejaron de haber correctores, pero no la función, que eso es lo que no dicen, la función continúa. El asunto es que cambió, editor, asistente editorial, coordinador. Entonces esto desvirtuó muchísimo. En ese lapso también empezaron a generarse cursos de edición. O sea, todos querían ser editores y así me lo decían: mejor ser editor que ser corrector, como si hubiera niveles, como si fuéramos a subir de uno a otro. Fueron cerca de 10 años de estar prácticamente en esta soledad. Yo le llamo más bien como en la oscuridad, porque eran grupos pequeños los que hacíamos del curso de corrección y muy poquita gente, y de estar luchando contra ese concepto. De pronto, un día nos enteramos que en Argentina celebraron el Día del Corrector de Estilo. Y entonces ahí hay un gozo, un júbilo, porque ahora sí que como también allá, no, perdón, pero antes ya había pasado también el manifiesto de correctores. Nosotros teníamos ya como 5 o 7 años, no sé, como asociación, y de pronto vemos que empieza a circular el manifiesto de los correctores, que venía de España con algunos colegas de Sudamérica. Entonces, pues también después de eso, Pilar Chargonia hizo una carta para pedir en su país que se creara la Tecnicatura de Corrección, que también a partir de ahí surgió. Entonces, cuando nos enteramos que aparece el Día del Corrector, pues fue de muchísimo gusto, porque además esto ya nos lo permitía las tecnologías. El Internet empezaba apenas a surgir. Esto nos llena de gozo, pero ya había pasado. Nos esperamos un año para decir: ahora sí nos lo soltamos. Al año siguiente, entonces le escribo a la doctora Zorrilla para decirle que nos vamos a unir, que nosotros en México también vamos a celebrar el Día de la Corrección. Y la respuesta de ella, que la tengo por ahí guardada y algunas veces lo he escrito, es realmente de mucha ternura, porque contesta y dice que muchas gracias por unirnos, así no nos sentimos tan solos, a propósito de lo que decías, ¿no? Y entonces dice: ¿solos? O sea, ese fue así como el primer pensamiento: como solos, nosotros acá estamos solos, allá están solos, y ahora que lo dices, cada quien se iba sintiendo solo en donde estaba, ¿no? Entonces, el segundo año de que se creó en Argentina el Día del Corrector, para nosotros fue el primero, un pequeño grupo
que hicimos un brindis en el club de periodistas, nos prestaron el lugar, pero después del tercero ya nos dieron, ya hubo un poco más de fuerza, lo hicimos en un centro cultural, y esa fue la primera vez que vimos pero muchísima gente, porque les pasó lo mismo, enterarse que había un día de la corrección, y fue muchísima gente que yo no me lo esperaba. Tan no me lo esperaba que ni tengo listas de las personas, ni hubo quien tomara fotos, ni nada. Y una emoción tremenda ver que todo un montón de gente está hablando y tú estás viendo que están hablando de lo mismo que a ti te interesa, ¿no? Y eso se siguió repitiendo, porque cuando vi en Perú ese primer encuentro que hicieron, que era muchísima gente, también es muy emocionante, y luego lo vamos a ver en el primer congreso, donde eran más de 500 personas las que asistieron al primer congreso. Entonces, esas son emociones que se guardan. Bueno, regreso al día de la corrección y me apuro, perdón, para no acaparar, porque no sé qué habrá pasado con Antonio, qué habrá sentido al enterarse también del día del corrector, pero a partir de ahí nos conectamos los tres. Antonio vino a México, le escribí también, y entonces ya empezamos a tener un intercambio cibernético epistolar entre Alicia Zorrilla, Antonio Martín y su servidora. Cuando vino Antonio y lo conocí, pues empezamos a identificarnos y ver nuestras semejanzas, cómo teníamos las mismas preocupaciones, etcétera. Después él fue a Argentina, y al entrevistarse con la doctora Zorrilla, pues, bueno, aquí ya habíamos pensado que sería bueno que hiciéramos un congreso. Cuando fue a Argentina, fue Alicia la que le propuso, hay que hacer un congreso. Saliendo de ahí, salió tan emocionado Antonio que inmediatamente me habló por teléfono, y debo confesar que yo todavía estaba dormida, o sea, así es que afortunadamente no era una videollamada, porque hubiera sido horrible, nada más era por teléfono. Y la emoción de que acabo de ver a Alicia y vamos a organizar un congreso. Ay, qué padre. Al rato recibo un mensaje de Alicia Zorrilla, que también ahí lo tengo, y para decirme que acaba de ver a Antonio y que acaban de llegar a un acuerdo. Y a partir de ahí es cuando empezamos con la gestación de un primer congreso internacional, que fue gracias a la propuesta en los dos casos de Alicia Zorrilla, el movimiento para hacerlo en la Facultad de Derecho, y empezamos a tener reuniones, entonces era por Skype, y quienes estuvieron siempre, siempre, siempre muy activas en esto, llevando nota y organizando, fueron Esther Capurro y Estela Cerven, que aparecieron ahí en la fotografía. Entonces fue un intercambio desde definir los objetivos, y estos sí y estos no, y hacer comentarios, y en fin, hasta que finalmente nos conocimos personalmente, y lo que acaba de mencionar Sofía. Ahí cuando llegamos, por cierto, en los primeros días previo al Congreso, de pronto se nos acerca un muchacho y nos da una tarjeta. Estábamos Antonio y yo, y nos da una tarjeta, y resulta que la tarjeta era de Correcta. O sea, nos anuncia que ya estaba, que habían formado apenas a Correcta, y luego lo subimos a la mesa con nosotros, ¿no? Por eso ahí también aparece Correcta Bueno. en el acuerdo. En las reuniones que teníamos mientras estaba el Congreso, pensábamos que había que, bueno, también antes, que como nos reuniéramos diferentes asociaciones, porque hasta ese momento éramos cuatro. O sea, bueno, cuatro, la fundación no es No es asociación, asociación. pero era representación, pero estábamos España, México y Perú, y pensamos que ya podíamos hacer un grupo, y ahí se discutió mucho si era alianza, si era asociación de asociaciones, que no sé cuánto, y se llamó alianza, le dimos el nombre de alianza. El nombre de Acuerdo de Buenos Aires lo di yo, porque bueno, pues estamos en Buenos Aires, vamos a llamarle Acuerdo de Buenos Aires. Y así surgió el Acuerdo de Buenos Aires, que es donde aparece la foto donde lo estamos firmando. También lo que ya mencionó Sofía, pedir
aspirar a algunos puntos que con el tiempo, ahora sí que gracias a la pandemia, se convirtió en una red de asociaciones que es lo que ahora nos congrega. Entonces, ese es Sí, sí. cómo empezó todo. Y contanos, ya que estás, ¿cómo fue la organización del segundo congreso? Y va un aviso, se nota el paso de los años y el avance de la tecnología con la calidad de las fotos, ¿eh? Los Mm, Sí. preparo, los sí. preparo, porque las primeras fotos eran así medias borrosas y ya van a ver cómo mejoran con los años. ¿Cómo fue organizar este congreso en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, una de las más importantes del mundo? Bueno, también cuando Antonio me llamó para decirme, vamos a hacer un congreso, lo primero que le dije, pues que en México sea el segundo. O sea, siempre Ahí, he primer dicho, eje. es así como en la borrachera, vámonos para mi casa, o sea, inconsciente por completo de lo que estaba yo diciendo, ¿no? O sea, del segundo que sea en México. Entonces, pues bueno, por eso quedó que el segundo fue en México y el tercero pues era con Antonio, bueno, en España, ¿no? Antes de ir digo, como ya teníamos esa idea, mientras estábamos haciendo la preparación de este primer congreso, pues sucedía aquí también que los compañeros que suelen ir a la Feria Internacional del Libro, que son sobre todo los bibliotecarios, ahí hizo la conexión con los organizadores de la FIL y entonces me dijeron que sí estaban interesados, obviamente les interesaba porque es un grupo que les faltaba todavía y les sigue faltando, pero es muy difícil la feria del libro. Entonces les hice un proyecto que lo mandé previamente con Alicia, con Antonio, para que conocieran el proyecto que iba a presentar en la FIL. Estuvieron de acuerdo, les presenté el proyecto en la FIL y ahí empezamos ya a hacer la negociación con la FIL y también los preparativos. Por eso es que en este primer congreso les llevamos la noticia de que el segundo va a ser en México y ya teníamos la imagen. Otros Bien, compañeros fue trabajando imagen y demás y eso fue lo que anunciamos. Fue inmediato, porque además yo les pedía que se esperaran un año por lo menos, ¿no? Que era bien, muy pronto hacerlo luego, pero me dijeron en la FIL que probablemente para el año siguiente ya no se pudiera dar. Entonces, o aceptaba esa opción o no la aceptaba. claro. Pues todo, pues la acepté. Y Claro, pues fueron, sí, fueron los dos congresos que estuvieron más cercanos en el inmediatos, tiempo. Sí. inmediatos, sí, Pero me parece inmediatos. que fue una decisión muy positiva porque hizo que no se perdiera el empuje. Es decir, al ser tan inmediatos hizo que la gente todavía estuviera con el fervor del primer congreso al momento de el segundo. Y ya en el segundo nos consolidamos un poco más como asociación. Hubo un libro de ese congreso, ya hubo material impreso. Fue todo un evento, sin duda, muy importante. Relativamente, Valeria, porque también había, o sea, también no fue toda la gente, porque también estaban muy gastados Ah, sí, económicamente. sí, obvio. Entonces, si ves la diferencia entre el primero y el segundo, en el primero fueron más de 500 personas, y ahí con orgullo digo que ese es el segundo. Sí, Por ahí había puesto, yo hice la numeralia del primero, pero en el primer congreso, el primer número, evidentemente, el mayor número de asistentes fue argentino. El segundo fue uruguayo y el tercero fue mexicano. O sea, fue un gran esfuerzo el que hicimos en México para que fueran a Argentina los mexicanos. Cuando ya hicimos el segundo, ya no fueron tantos los asistentes. Entonces, ah, ya era más difícil. Ahí fue empezando en el que, pues, mucha intención, mucho empuje, pero no puedo. ya, sí, Esas sí, son sí. las pros y contras. Y tenemos a Álvaro, que nos va a contar cómo fue organizar el tercer CICTE, que se hizo en Madrid Madrid. en, en el 2000. No, pues, Ok, que cumplen ahora 10 años. Bueno, pues buenas tardes, pero no hace el ruido, estoy en unos pasillos porque están celebrando un ICO, el quinto Encuentro Nacional de Correctores.
en esa maravillosa ciudad que es Granada. El Encuentro Nacional de Correctores, para que os hagáis una idea, ya van 5, es una consecuencia del CICTE que se celebró en Madrid. Porque el CICTE tiene muchas consecuencias, ¿no? Como dice la canción, acción, reacción, repercusión. Cuando llegó a España, fijaos, tuvo consecuencias internacionales, porque avanzó hacia lo que estamos ahora, ¿no? Hacia la Redacte. Fue un pasito más. Tuvo consecuencias nacionales. Yo no sé en vuestros países, pero en España es lo que se llama el efecto Ballesteros. Ballesteros, si alguno lo sabéis, fue un hombre que jugaba muy bien al golf. Y en España nadie jugaba al golf. Él ganó el máster de Augusta y todo el mundo empezó a jugar al golf en España. Pues esto es igual. Es decir, en el CICTE, el tercer CICTE, celebrado en Madrid, en la Casa del Lector, en Matadero, Madrid, fue una explosión de la corrección en España. En España había, como hay una industria muy potente de edición en español, había muchos correctores, pero estaban efectivamente, como hemos escuchado, muy atomizados, cada uno debajo de su flexo y cada uno. No hay facultades, no hay universidades, no hay convenio colectivo, no hay colegios. Por lo tanto, cada uno se busca un poco la... Entonces, el CICTE supuso de repente un polo de atracción en el que empezó a fluir gente de toda España, también afortunadamente compañeros de otros países, sobre todo de América, que vinieron al CITEP, y supuso una explosión para UNICO, que prácticamente duplicó el número de socios, y sobre todo una cosa muy importante que ha dicho Sofía al principio, que vino mucha gente que no era de UNICO, que es lo que realmente interesa a la asociación, es decir, que se inyecte savia nueva. Entonces fue, en los que tuvimos la oportunidad, un bombazo. Además, sirvió para cargarnos de orgullo, es decir, ya no somos unos pobres picapiedras, en el mejor sentido, debajo del flexo, sino, yo voy aquí, soy un profesional, tengo mis problemas como cualquier profesional, tengo mis ventajas, y además, yo siempre he dicho que si tenemos alguna ventaja aquí en España es que los grandes popes de la lengua, muchos están aquí, entonces tenemos la oportunidad de, bueno, pues coincidir con ellos, ¿no? Entonces yo siempre recordaré con muchísimo cariño que la inauguración, no sé si os recordáis los que estuvisteis con nosotros, la hizo Manuel Seco, que fue, vamos, hoy mismo en el encuentro estamos hablando con Pedro Miranda de él, o sea, fue, pues, y solo fue la guinda. Pero sobre todo fueron las consecuencias, como decía, internacionales, consecuencias nacionales para la asociación y luego muchas consecuencias personales para cada uno de los profesionales que fueron. Yo me acuerdo que al CICTE acababa de entrar en un NICO y me presenté voluntario literalmente para colgar los abrigos de la gente que entrase, literal. Y acabé de presidente de un NICO durante 6 años. Quiere decir, o sea que la inyección es de moral que te da un CICTE es muy, muy importante. Y es verdad que muchos correctores, como en tu caso, Valeria, haces un esfuerzo, viajas, pagas boleto, dejas familia, pero realmente merece la pena, porque esa inyección, como ha dicho Ana, te duró mucho tiempo. A ellos les duró para hacer otro congreso. O sea, es una inyección muy potente. Y entonces yo creo que es como un chute que necesitamos y que además necesitamos para juntarnos. Ahora ya nos juntamos en la Redacte, pero yo siempre apuesto por el CICTE como uno de los mejores cosas que le ha pasado a UNICO, y yo creo que a los compañeros también, porque ya os digo, cosas como el Encuentro Nacional de Correctores, como los Corrilleres de Barcelona, como los Correcta que hacemos cada 2 años, tuvieron su germen en ese CICTE. Se fijaban los resultados que tuvo, ¿no? Entonces, bueno, pues, y aparte, oye, siempre gusta ver a los colegas cada 2 años, que también. Claro, Y nada, sí, eso es lo que os puedo decir. Fue un verdadero placer. Hubo muchísimo nivel en las ponencias, como en los otros CICTES, que yo he estado en algún otro y son buenísimos. Y sobre todo el ver, a mí me marcó mucho, ahí vi el poder que tenía el CICTE. Cuando yo vi esa mesa, que alguna de ellas está aquí con nosotros, esa mesa de correctores internacionales sentados ahí hablando de lo que pasaba en sus países, dije, uff, o sea, tal cual. es que ahí sí me sentí un corrector profesional. Curiosamente, esta foto que Exactamente, estamos viendo, ahí sí dije, uy, 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 yo soy más importante de lo que pensaba. Y eso tal es todo. cual. Así que os animo a Bueno, asistir a los, claro. y tenemos a María para hablar de el cuarto CICTE, que se hizo en Lima. Gracias, Valeria.
Yo aquí con las emociones encontradas, por recordando todo lo vivido, yo entro a Scott Perú en el 2011, a los la Scott se funda en el 2010 y yo entro ahí nomás casi al año, luego del primer encuentro de correctores en el Perú. Y yo soy periodista, ya tenía yo una trayectoria como redactora, editora, en publicaciones principalmente, apasionada de las publicaciones, de todo el proceso y la corrección como parte de lo que hacía. Pero hacia el 2010 me enfoco ya a la edición y corrección, redacción, era mi campo. Cuando me entero de la creación de la Scott Perú, dije, aquí, esto es lo mío, sentí que el corazón me llevaba hacia este grupo. Y yo puedo decir que desde que entré a la Scott Perú hasta ahora, creo que ha sido la experiencia más grande eh, como persona que he vivido en mi trayectoria profesional, por todo lo que me ha dado la corrección. Cuando viajamos a Argentina y también sentí eso de que no era la única, estábamos un poco como que los editores, correctores entre bastidores en todo este proceso de la salida de publicaciones casi en un trabajo anónimo, pero al encontrarnos con todo este grupo, con gustos similares, actividades similares, entonces, bueno, yo dije aquí, ¿no? Aquí me meto y empecé a apoyar a las primeras directivas de ahí estamos cuando fuimos a Buenos Aires, a Sofía, a todo el grupo, y nos fuimos en masa, muy, muy contentos a Buenos Aires. Luego estuvimos, yo no fui a México, Sofi sí, con Yoli Balta, que fue una de nuestras socias fundadoras también, o es una de nuestras fundadoras, y luego sí estuve en Madrid también, ¿no? Entonces, esa experiencia sí, emociones fuertes, cuando nos comprometimos a desarrollar el siguiente congreso, el cuarto CICTE aquí en Perú, sentíamos un compromiso muy grande, ¿no? O sea, una responsabilidad muy grande de que no era, esto no era algo pequeño, ya sentíamos, veíamos la dimensión de por dónde estábamos, ¿no? Ya habíamos llegado a España y veíamos que en Latinoamérica teníamos también un grupo grande de personas interesadas en asociarse, en saber más, en aliarse, en vincularse para fortalecerse, para capacitarse, para visibilizarse. Esto es lo que nosotros quisimos, generar un espacio para fortalecernos más aquí en Lima. Nuestro congreso se desarrolló el 18, 19, 20 de noviembre del 2016 en un marco especial, además, para Lima, porque aquí fueron días feriados porque se desarrollaba la PEC en Lima, y entonces Lima era, pues, todos los hoteles llenos. El feriado nos ayudó mucho para que la gente pudiera asistir al local que elegimos como sede, que fue el auditorio de Andrés Avelino Cáceres de la Escuela Superior de Guerra del Ejército, gracias a, y tengo que mencionar, a Luis Soria Dancourt, socio de la SCOT, coronel entonces de esta institución, y que fue uno del socio fundador también de la SCOT, Luis Soria, eh, que fue uno de los pilares de este Congreso por toda la responsabilidad logística que él cubrió, pero pulcramente. ¿Cómo se tejieron las bases para poder lograr una organización de este tamaño que reunió a 250 asistentes durante 3 días? Al menos, y creo que todos felices porque nos lo manifestaron, no se sintieron cómodos, muy bien atendidos, con mucho cariño. Estas primeras bases de organización, yo creo que se tejieron en nuestros eventos anteriores, los 3 primeros encuentros, uno en el 2011, el segundo en el 2013, primer encuentro nacionales de correctores, el tercero fue en el 2015, pero yo creo que los vínculos mayores se dieron en las aulas en el 2014, cuando la mayoría de asociados de las COT participamos en el primer diplomado para correctores que se dio gracias a gestión de Sofía Rodríguez, debo reconocer principalmente,
en convenio con la Universidad de Piura. Universidad de Piura y Ascona en el 2014. Todo ese año volvimos a ser estudiantes, compañeros, muchas vivencias bonitas durante los meses de estudio en el diplomado, y cuando termine el 2014, para el 2015 dijimos, ya, ahora organicémonos y pongámonos las pilas, como decimos acá en Perú, pongamos el hombro y organicemos ya cómo va a ser el Congreso del 2016. Y entonces, eso fue. Comenzaron, por esa época no había WhatsApp, nos comunicábamos por correo básicamente, Hotmail, creo que el Gmail aparecía o algo así, y principalmente fueron reuniones presenciales, las ricas reuniones presenciales, porque ahora muchas son por videollamadas, ¿no? Pero esa No, calidez pero que admiro mucho todo lo que hace ASCOT presencial, me parece que tienen una fuerza y esto de la pertenencia que tienen ustedes como asociación, los felicito porque de verdad se nota muchísimo. yo creo que ese cariño, Valeria, ese espíritu, como te dije, se fortaleció en esos eventos previos al 2016, porque cuando nosotros, al 2016, les comparto, a diciembre del 2016 éramos 92 socios. No todos participaban, pero sí un buen grueso de, digamos, de socios que se apuntaron inmediatamente a las distintas comisiones. Fueron 9 comisiones las que se formaron lideradas, puedo decir, por otro gran integrante de las COD, como fue, ya no es socio ahora, Luis Fuentes, que fue el coordinador general de las comisiones, y él, digamos, congregó o se organizó para poder dirigir a todos los miembros que integraron todas las comisiones de lo que se pueden imaginar, ¿no? Había las comisiones, las académicas, las ponencias, la logística, pero otras como en trabajo de hormiga para esos mismos días de congreso, de recibir a los invitados nacionales, extranjeros, el hospedaje, la movilidad, en fin, ¿no? Los detalles del coffee break, en fin. Sí, Digamos que esos fueron, cuántas cosas hay que tener en cuenta. Uno dice, no es solamente la parte académica, es la parte no, logística, que es tan no, 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 compleja. no, no, Y si no no, te es que dedicas a mira, eso, es durísimo. yo te cuento y les cuento, cuando a enero de 2015 dijimos nos metemos ya a organización de congreso, y nuestro intercambio de mensajes fue principalmente por correo, pero hay un mensaje muy bonito que yo revisando ayer lo que conversábamos, porque tengo organizadamente una carpeta con todo lo que fue esa comunicación por correo para el cuarto CICTE, quien propone las bases de qué tema escogemos para este congreso. Y hay uno en abril del 2015 que propone María Luisa de la Rocha, que no sé si está ahorita conectada, pero que María Luisa es otro de los pilares de base importantes para la organización de este congreso. Ella nos escribe a todos y dice, a modo de fundamentación, soltando una propuesta de temática, y dice, las tecnologías han ganado la batalla. Son imprescindibles para el trabajo efectivo y eficiente del corrector de textos del siglo XXI. Propongo que los temas vinculados a la tecnología y el trabajo de corrección de textos sea nuestro eje temático. Y Adam Puero, otro nombre importantísimo dentro de todo este proceso de miembro de la SCOT y también parte de la comisión organizadora, le responde, lo has dicho muy bien, María Luisa, tenemos que cambiar la carreta por un auto veloz si queremos alcanzar el tren. Y entonces nos encantó esta fundamentación, y ahí es cuando surge el nombre que le dimos a este cuarto congreso, que fue la palabra en la era digital. Y decidimos que las ponencias se centraran en 2 ejes temáticos. Uno era el rol de las nuevas tecnologías como facilitadoras del trabajo del corrector, y la otra era las tecnologías vinculadas con la escritura. Apenas tuvimos esto, digamos, ya establecido, se empezaron a enviar las cartas a posibles ponentes, a invitados, se lanzó la página web del cuarto CICTE, que estuvo a cargo de
el entonces nuestro presidente de la SCOT, Fernando Carvajal. Eh, las comisiones ya empezaron cada una a hacer su trabajo y se empezaron a recibir, a confirmar ya la presencia de los invitados extranjeros. María Luisa estuvo a cargo de la elaboración principalmente del programa, con Sofía y Fernando, que fueron los responsables principales de las revisiones de ponencias y conformación de la estructura del programa. Y para julio ya teníamos la confirmación de 19 ponentes extranjeros de España, como nos confirmó el gran Daniel Casani, autor de numerosos libros dedicados a la lectura, el lenguaje y la corrección de textos. De España nos confirmaron los grandes palabras mayores, Alberto Gómez Font, Antonio Martín, José Castro y Jorge de Huen, de México, integrante de Palabras Mayores. De Venezuela nos confirmó Ricardo Tavares, de Ecuador Maripili Cobo y Andrea Torres, de Argentina Nuria Gómez, María Esther Capurro, de Uruguay Pilar Chargoña, Verónica Frau, en fin, son numerosos colegas de Costa Rica, Colombia, México, que reunimos acá, más también destacados ponentes de Perú que participaron en este programa. Quiero recordar que ayer estuve haciendo un poco mi tarea recopilando información, fueron 23 ponencias en este congreso, 3 charlas magistrales. Daniel Casani habló sobre recursos lingüísticos digitales y las escrituras digitales y palabras mayores también en este terreno al estilo que nosotros conocemos de estos grandes. Se rindió homenaje en este congreso, en este marco, al poeta peruano, escritor, periodista Marcos Martos, quien tiene una trayectoria y ha aportado mucho a las letras en el Perú y fue expresidente de la Academia Peruana de la Lengua. Hubo 2 mesas redondas, una sobre el futuro del español en el mundo digital y otra sobre cuánto y cómo se cobra por corrección de textos, que todavía es un tema abierto y sigue, creo, desde el primer congreso tratándose y todavía falta que aterricemos ese punto. Andrea Estrada, en este marco, anunció el nacimiento de PECA, le dimos todos la bienvenida y bueno, pues en este marco quiero resaltar, o sea, fueron 3 días, pero el día previo a la inauguración del Congreso, que fue un viernes, el día jueves 17 de noviembre, logramos un día de jornada, toda una jornada académica con las palabras mayores, gracias a un apoyo que tuvimos de la Universidad de Piura en su campus de Lima, al que asistieron 104 personas. Y ellos, muy a su estilo, hablaron de la lengua, de la corrección, y un público variado, integrado por correctores, editores, traductores, docentes, en fin, interesados en la corrección de textos, en la escritura correcta de la lengua española. Y fue nuestro marco que terminó el domingo todos juntos con un corazón que saltaba de alegría. Y nosotros sistematizamos esta experiencia en este libro que tenemos. Yo solamente tengo 2 líneas para cerrar esta intervención de cómo fue nuestro congreso con palabras de otro expresidente de la SCOT, el que sucedió a Fernando, Oscar Carrasco, quien fue quien presentó este libro y dice aquí: el descomunal esfuerzo nos dejó exhaustos, pero la buena marcha del evento, la satisfacción de los asistentes, los elogios y las felicitaciones recibidas endulzaron el cansancio, con la alegría de la meta alcanzada. Creo que esas palabras resumen lo que sentimos al final de este 4º congreso. Muchísimas gracias, Mari, por compartir tu experiencia. Y como bien decía Mari, ese año, en ese congreso, se presentó Pleca y se presentó y enseguida asumió la tarea, asumió el compromiso junto con AUCE, que tenía bastante más tiempo ya de trayectoria, la organización del 5º CICTE. Para que te des una idea, o sea, recién Mari dio las fechas exactas, 18, 19 y 20 de noviembre del 2016. Pleca empezó a funcionar el 9 de noviembre de 2016. Así que teníamos 11 días de vida
cuando nos enteramos de que teníamos que organizar el 5º congreso junto con la gente de AUCE. Bueno, no les puedo explicar lo que sentimos cuando Andrea vino con la noticia. Todas nos agarramos la cabeza diciendo, ¿cómo hacemos? ¿Cómo se hace un congreso? ¿Cómo se hace una asociación? Porque recién empezábamos. Pero escuchándolos a ustedes, me di cuenta, o sea, vieron que nuestro trabajo también consiste en adaptarse a los textos que nos tocan, ¿no es cierto? Hay una gran capacidad de adaptación, porque a veces, aunque nos especialicemos, nos toca corregir cosas muy variadas. Entonces, adquirimos una flexibilidad que es, no sé si todas las profesiones la tienen, pero nosotros tenemos que especializarnos en eso. Y organizar congresos sin saber absolutamente nada de cómo se organiza un congreso, también tiene que ver con esa predisposición. Aprender a buscar cosas, en dónde buscar ayuda. Bueno, y así empezó el trabajo junto con AUCE en cómo aprender a hacer un congreso, que además el 5º es el último congreso del mundo que conocíamos, porque después el mundo nos cambió para todos, se nos dio vuelta y empezó otra vida. Entonces este 5º congreso fue como la despedida, sin saberlo, porque obviamente no teníamos ni idea, de cómo iba a ser después nuestro trabajo y nuestra vida. Así que tiene muy importante eso. Bueno, Margarita. Pero, No, ¿sí? ¿Qué podés en compartir? silencio. Ay, Margarita está desmuteada. Ah, muteada, Margarita. No, les decía que muchas gracias por haber programado esta instancia y realmente es muy emocionante ver hacia atrás todo el tema de los CICTES y en estos días hablando con Diana recordábamos y tuvimos una foto que no sé si estará donde en el Congreso de Perú Es la Andrea uno, y yo es la foto número 1, Valeria, si la ves. en el Congreso de Perú estamos en el último día Ah, no, no está. sobre el escenario, Andrea y yo diciendo que íbamos a hacer el congreso en el Río de la Plata. Todo esto surgió porque estábamos tan entusiasmados y nos gustó tanto ese congreso y nos parecieron tan importantes las instancias de intercambio y todo el cambio ese de mentalidad de que el corrector no trabaja solo, sino que siempre con otros las cosas se hacen mejor y el intercambio de conocimientos es fundamental. Bueno, todo eso lo habíamos estado conversando en una reunión previa, en el último día, el penúltimo día en Lima, y nos mirábamos y decíamos, tenemos ganas, pero no nos... Entonces, Andrea dijo, sí, a nosotros nos gustaría, pero no podemos, y nosotros dijimos, bueno, y a nosotros también. Y llegamos a la conclusión de que teníamos que hacer un congreso del Río de la Plata. Digo para el resto de los participantes que Argentina y Uruguay no solo somos dos países muy hermanados por nuestra historia, sino que somos realmente casi la misma cultura. O sea, tenemos una forma lingüística similar, las músicas son similares, bueno, muchas cosas son similares. Los artistas van y vienen. Entonces, para nosotros era como hacer un congreso del Río de la Plata, tenía mucho peso. Pero, así como contó Diana, que ellos recién habían formado Pleca, nosotros nos habíamos formado como asociación a partir del primer congreso, que fuimos más de 30 personas de Uruguay, y quedamos tan entusiasmados que formamos AUCE. Entonces, acá en Uruguay, cuando llegamos, nos pasó algo parecido a lo que les pasó a ellos. Cuando llegamos, pero ustedes están Perdón, locos. Margarita, Sí, nos sorprendimos también ahí, claro, cuando se planteó un congreso, más sorprendidas o tan sorprendidas como Andrea. claro. Hacerlo entre dos países no nos parecía muy fácil. Después nos pareció bárbaro, genial. Después nos pareció fantástico y la verdad que le podemos comentar a todos que si bien la organización lleva bastante tiempo, nosotros también empezamos 2 años, o sea, vinimos en noviembre y en febrero del 2017
ya estábamos trabajando en la organización. Y nos complementamos de una manera excelente, excelente entre Pleca y AUCE, porque la gente de Pleca tenía, a pesar de que no tenía experiencia en actividades de correctores, sí tenían cada uno y muchos de ellos experiencia académica y en congresos, sobre todo congresos vinculados a la lengua en general. Entonces, un poco dividimos las tareas, porque el congreso se hizo en Colonia, que es un punto, es una ciudad de Uruguay que está a 1 hora de barco de Buenos Aires y a 3 horas de ómnibus de Montevideo. Entonces decidimos ese punto, que es como un punto en común, más allá de la anécdota de que esa ciudad la fundaron los portugueses, pero fue un lugar de disputa del virreinato del Río de la Plata. Entonces, bueno, decidimos hacerlo ahí y nos llevó mucho tiempo de trabajo, mucho tiempo de logística y mucho tiempo de aprendizaje del trabajo colaborativo. Y esto quiero insistir en ello porque creo que es la base de todas las asociaciones y de los ICTES, es aprender a trabajar con otros y compartir los conocimientos, compartir las dudas, compartir las expectativas. Eso creo que es una de las vivencias mayores que nos han dejado los congresos. Por lo menos nosotros lo sentimos así y lo hemos Porque hablado bastante en el reparto de tareas Diana. fue clave ese trabajo, digamos, quién se dedicaba a la logística, quién se dedicaba a la búsqueda, quién se dedicaba a la parte académica. Y nos pusimos de acuerdo, nos llevamos muy bien, como nos seguimos llevando desde ese momento, que es algo que en estas charlas previas con Margarita pensamos, ¿por qué no organizar algo, no un congreso, pero sí unas jornadas en conjunto entre AUCE y Pleca, que nos lo debemos, ¿no? Y Sí. bueno, yo quería agregar que tuvo mucho éxito la convocatoria en ponencias. Recibimos 42 ponencias, de las cuales finalmente se presentaron 31 que están en las actas. Tuvimos 9 conferencias magistrales. Así que fue de una actividad intelectual y muy intensa el trabajo en este quinto congreso. Bueno, una cosa que me gustaría agregar, que el título del congreso, que se llamó El corrector entre el texto y el lector, ahí estaban las bases de lo que nosotros, en general, conversando entre las dos asociaciones, entendíamos cuál es el rol del corrector en la comunicación, cuál es y cuán importante es. El rol es un agente de comunicación y de alguna manera nosotros en ese lema que elegimos pensamos en eso. Pensamos en pensar que el corrector no es solo aquel que está sentado solo revisando un texto, sino que tiene un rol en la comunicación que es muy importante. Y eso yo creo que ha ido progresando un poco también en la conciencia de la gente, que fue un poco la intención también, que más allá de quienes trabajamos en esto, pueda haber una difusión a nivel social de cuál es la función del corrector. O sea, que no es un bicho raro que trabaja solo en un escritorio ni hace cosas extrañas, sino que es un agente más de la comunicación. Sobre todo teniendo en cuenta que ya se venía desde antes viendo que muchos medios estaban eliminando sus correctores también, ¿no? Entonces, Perdón, sí, Margarita. sí. No, que en las fotos que estaba mostrando Valeria recién, hay gran parte de lo que sucedió el viernes de ese congreso, que fue una fiesta donde hubo una orquesta, la orquesta Encanto. Era una orquesta municipal la que orquesta nos municipal de Colonia, de Colonia. Que fue una fiesta, primero con una comida riquísima que consiguió la gente de AUCE, donde bailamos todos juntos y donde el intercambio que se dio de social y de diversión ayudó a que el clima que hubo durante todo el Congreso fuera como si fuéramos amigos. Fue algo sumamente especial el clima que se vivió y que yo creo que, o sea, se venía gestando,
pero que en esa fiesta en la que bailamos y en la que nos divertimos y en la que cantamos, contagió un clima de, de gozo muy importante a lo largo de todo el Congreso. Por eso después recomendábamos especialmente que haya bailes, Sí, que ayudan sí. mucho a la organización. No, que está bueno esto de la instancia para aprender y para colaborar, pero también la instancia para socializar. Y Totalmente. eso es desde los coffee breaks, Sí, sí. estos brindis que se realizan. Y, pero bien, como decía Diana, muy bien, este fue el último congreso de la Presencial. vida como lo conocemos, porque justo el año que venía el sexto CICTE, apareció nuestro amigo el La pandemia. coronavirus y se trastocó todo. ¿Cómo fue organizar un congreso que por el entorno, obviamente se tuvo que aplazar un año? ¿Cómo fue organizar este congreso em, para la gente correcta en el marco de la virtualidad absoluta? Exactamente. Un saludo muy cordial, muy afectuoso para todos. Me tienen muy emocionado con estas narraciones de historias pasadas de los SICTES y se suma la emoción y toda la expectativa que tengo en este momento con el próximo. En 20 días más o menos estaremos viéndonos y sobre todo abrazándonos porque yo padezco de esa carencia. No conozco a la mayoría de ustedes que han ido de uno a otro, muchos y muchas. Y relatan anécdotas como las que acaba de mencionar Diana, del baile y la cohesión y ese espíritu que lo percibe en sus palabras tan especial cuando uno se encuentra con otros. Entonces me parece muy bello lo que hasta este momento con la narración de cinco cictes han estado ustedes en una y otra forma aludiendo a ese asunto de la soledad del corrector, que le da nombre también a esta reunión de hoy y a esa suma de soledades cuando empezamos a encontrarnos con otros, a descubrir eso tan extraordinario que creo que es la experiencia de todos, como lo dijo Valeria al principio, y es que uno se siente como el único del mundo. Y, y en ese encontrarse con los demás, en las asociaciones y los esfuerzos que en cada país hemos estado haciendo para cohesionarnos con otros colegas, es mucho el regocijo, la alegría de ver colegas que trabajan como uno de manera monacal, encerrado en su casa, con poco contacto con otros, y máxime cuando eso se intensificó con la digitalización del trabajo, porque antes por lo menos, y a mí me tocó un poco esa época, uno iba y entregaba los papeles corregidos y marcados a mano, ¿no? Pero llega un momento en que estamos todos en casa, en un ambiente digital y completamente aislados. De manera que eso pienso que hay que resaltarlo mucho y porque paradójicamente cuando estábamos muy emocionados y muy asustados, después del quinto CICTE, cuando Jaime nos anuncia que fuimos elegidos para programar el sexto, pues claro, da mucha emoción, pero da mucho terror también y empezamos a concebir este, este congreso documentándonos, hasta compré varios libros, organización de congresos, como dijo ahora Diana, tal vez, que estabas hablando de qué es organizar un congreso. Bueno, pues yo me compré unos libros digitales, los compartí con la Junta y empezamos a estudiar eso. Hay unas fotos que registran esa primera reunión en noviembre del 2019 y bueno, y mirando temas, a ver cómo íbamos a hacer esto, cuando llega a los 2 meses la pandemia. Eso crea una enorme incertidumbre. Jaime pensaba que no, que sería algo pasajero, que se iba a superar o que, en fin, las noticias eran muy confusas, todos lo sabemos perfectamente. Ah, ese es el manual de imagen del SICTE. En general a nosotros nos ha preocupado mucho la comunicación visual también y los logotipos. De hecho, el logotipo de Redacte lo diseñó el mismo amigo que diseñó el logotipo del SICTE y el logotipo actual de Correcta. Em, entonces, parte del trabajo era eso, buscarle una identidad visual. Y volviendo al tema, empezamos a afrontar esa incertidumbre tan grande hasta que definitivamente se declara la pandemia en el mundo y quedamos todos encerrados. Obviamente postergado
postergadas todas estas intenciones. Bueno, yo me apresuré a hablar muy emotivamente de mis emociones y olvidé algo fundamental, y es el saludo que les manda Jaime y el resto de la Junta. Lamentablemente, muy paradójico, no podía participar hoy en la reunión. Quienes no conocen a Jaime saben que es un personaje clave en la formación de Redacte, y lo ha sido también en Correcta, pues él me precedió en la presidencia y fue, digamos, el gran timonel de este sexto SICTE que nos correspondió hacer a nosotros. Lamento mucho que él no esté, porque es el que tiene la memoria más viva de muchos detalles, sobre todo de la organización y hasta de las anécdotas y todo lo que se vivió desde la presidencia directamente. Yo era el secretario en ese momento. Entonces, finalmente se ve que la única salida ya en el 2021, un año después, era hacerlo virtualmente, porque las condiciones de la pandemia no permitían que organizáramos. Sería muy temerario y muy arriesgado, con los costos que eso implicaba, organizar un congreso presencial, incluso porque las finanzas de todo el planeta estaban muy afectadas y las nuestras no eran una excepción. Y nos vamos a estrenar este formato, el formato virtual, con dos grandes temores. No era solamente organizar un congreso internacional de corrección, sino por primera vez hacer un congreso virtual. Para no extenderme, yo creo que fue un positivo balance el de todo ese esfuerzo. Hicimos, pues se desarrollaron algunas iniciativas interesantes, precisamente por la variación de todo esto y del tipo de reunión, y una de ellas fue la producción de un periódico que salía cada día, con noticias del día anterior y anticipos de lo que iba a pasar en cada día. Eso fue novedoso, a pesar de que salió con algunas imperfecciones. Esa es una muestra de los números. Ese es el día 3, Sicte y Punto se llamaba el periódico. Pero era maravilloso y muy emocionante, porque había un medio de comunicación que, en paralelo con el desarrollo de las ponencias y demás, la gente estaba leyendo sobre lo que estaba pasando en el mismo Congreso. La virtualidad también nos llevó a un escenario muy provocativo, y era el de poder contar con invitados de gran talla, difíciles de invitar en esa cantidad a un congreso presencial. Y en ese contexto se dio la iniciativa de contar con dos personas muy especiales, que fue un escritor de Guinea Ecuatorial, Juan Tomás Ávila, y un académico de Marruecos. Pienso que eso fue innovador, fue muy interesante, fue muy conmovedor escuchar a este escritor, a Juan Tomás Ávila. Hay algunas imágenes de las que están pasando donde lo pueden ver. Estos álbumes de, de ese, eh, de ese SICTE estarán disponibles en enlaces que le podemos compartir para que los vean con más detenimiento. Son realmente 1119 fotografías. Yo le dije ayer a Valeria que eran 550, pero cuando ya bajé el álbum completo de internet, de donde tuve que hacer la selección, sí fueron muchísimas fotografías, no, capturas de pantalla. Claro. Bueno, entonces esa fue más o menos la experiencia. Pues fue un cambio de todas las coordenadas de desarrollo de un congreso normal, estrenarnos con este formato virtual, y finalmente muy emocionante. A pesar de que estábamos tan dispersos, incluso yo estaba en Estados Unidos y el resto de compañeros estaban en Colombia, pero precisamente por las maravillas también de la virtualidad y lo que hemos descubierto después de la pandemia, como este mismo momento en el que nos estamos comunicando y viéndonos desde tantos países. Entonces, eso caracterizó un tipo de reuniones y de posibilidades que son maravillosas. Nada reemplaza la presencialidad, por supuesto. Ahora, nosotros en Correcta ya teníamos dos experiencias muy interesantes. Habíamos celebrado dos encuentros nacionales de correctores presenciales, claro, en Bogotá, y eso nos había dado una fortaleza que era la que en alguna medida nos daba seguridad para enfrentarnos a la organización de un SICTE. No estábamos tan crudos tampoco en la organización de eventos. Y en este momento hacemos unos y otros, pues, virtuales y presenciales. Ya celebramos el 5.º Encuentro Nacional de Correctores este año.
que por fortuna se ha inscrito en el contexto de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. El próximo año tendremos el sexto Encuentro Nacional de Correctores, donde tendremos la posibilidad de que si alguno viene a la feria, pues ahí nos podremos encontrar. A grandes rasgos es más o menos es el esquema, como para ilustrarlo sobre lo que fue desarrollar un congreso en el contexto todavía de la pandemia. Qué reto enorme. Y bueno, como decías bien, te esperás, creo que todos los que estamos acá esperamos con ansias el séptimo ciclo, esta nueva instancia de volver de encontrarnos, de volver a estar en la presencialidad, de volver a, como decías vos, a darnos las manos, a darnos un abrazo. Y en la organización del CITE participan Pilar Cobo y Paul López, que nos van a hablar un poco de cómo fue organizar este CITE que nos espera ahora en noviembre, del 21 al 23 de noviembre en Quito. Bueno, hola Valeria, ¿sí me escuchan bien? Hola a ¿Sí? todos. Pues bueno, yo la verdad veo toda esta historia de los CICTES y me da como un montón de nostalgia, ¿sí? Eh, y yo he estado en casi todos, desde el segundo estuve en todos los CICTES y claro, o sea, para mí es o sea, personalmente la verdad es un placer y un honor poder organizar este séptimo CICTE en el que nos vamos a volver a ver. Y bueno, y también pensando en esto de que no estamos solos, también pensaba igual en eso, ¿no? A veces, incluso en esta organización del CICTE, uno a veces se siente así, ¿no? En que estás solo, en que, uy, ¿cómo vas a sacar un congreso? Pero con todas las experiencias suyas, escuchándoles, conversando durante todo este tiempo con todos los que ya han organizado los CICTES, pues bueno, o sea, esto ha sido posible. Eh, Estamos igual en un tiempo complejo, nuestro país está en un tiempo bastante difícil, la verdad, pero bueno, eso no va a impedir que lo recibamos con mucho cariño y también con la mejor energía que podamos. Bueno, acerca del séptimo CICTE, el séptimo CICTE tiene por tema central la inteligencia artificial, retos para profesionales de una nueva era. Hemos decidido utilizar este tema porque nos parece que, como justamente hablaba, me parece que Ana Lilia, al momento en que fundaron justamente PEAC, había esta cuestión de que parecía que la tecnología nos iba a quitar el trabajo, cuando en realidad no, nunca fue así. En esta época también pasan esas cuestiones, ¿no? Hay estas preocupaciones de que la tecnología puede quitarnos el trabajo a los correctores, pero ya sabemos de sobra que no va a ser así, ¿no? Entonces, lo que queremos es plantear cómo esta tecnología, la inteligencia artificial puede ya articularse con nuestra profesión, ¿no? Cuáles son nuestros retos como profesionales para, para, bueno, trabajar con la inteligencia artificial y no dejar que nos quite nuestro trabajo. Bueno, contamos con el apoyo maravilloso de la Universidad Andina Simón Bolívar, que es nuestra coproductora del Congreso. Me parece lindo porque creo que es la primera vez que un CICTE se va a llevar a cabo en una universidad. Yo creo que esa es también una buena señal, ¿no? De que podemos también articular a la corrección de textos con la academia. Aquí, bueno, a raíz de esta organización hemos firmado con la universidad un convenio en el que ya hemos establecido varias formas de apoyo, entre ellas también organizar algún tipo de un diplomado, una maestría, algo relacionado con la corrección de textos que ya profesionalice más a nuestra profesión en el país. Entonces, claro, el apoyo de la universidad ha sido fundamental. La universidad nos va a apoyar con la sede. La sede es una sede lindísima, súper grande, espaciosa, donde tenemos todas las facilidades, central en la ciudad. Entonces, es un gran apoyo. También igual nos apoya con el hospedaje de varios de los miembros de Redacte.
Entonces van a estar juntos 24/7 durante estos 3 días. Bueno, aparte de esto, también vamos a tener un curso precongreso con Antonio Martín y Nuria Gómez Velart, que nos van a hablar sobre el lenguaje claro. Van a ser los días anteriores al congreso. Seguramente será presencial y también lo traeremos, o sea, lo ofreceremos de manera virtual. Y bueno, eso, o sea, la corte estamos súper contentos de recibirles. Este congreso también se da luego bueno, en el año pasado hicimos nuestro primer congreso, no, el año pasado, este año, en junio, apenas hicimos nuestro primer congreso nacional, que también fue dentro de la Feria Internacional del Libro de Quito. Probablemente también nuestro Congreso Nacional se una ya con la feria, entonces es muy probable que este próximo año que viene también sea dentro de la Feria del Libro. Entonces, bueno, la Corte hemos estado moviéndonos y haciendo, bueno, todo lo posible para que este Congreso sea maravilloso, ¿no? Bueno, ahorita que Valeria nos estaba mostrando, aparte de Antonio y de Nuria, como invitados internacionales, también vienen Daniel Benchimol, que trabaja mucho con la cuestión tecnológica en la edición, en las cuestiones de corrección. También viene Isabela Fernández, que pertenece al grupo de Artext, y bueno, ella nos va a hablar sobre cuestiones también relacionadas con la tecnología. Entonces va a ser un congreso muy, muy interesante. Y bueno, eso, o sea, queremos ya estamos contando los días para tenerles nuevamente aquí, para volvernos a abrazar, para conversar sobre nuestras anécdotas, bueno, estar otra vez juntos, ¿no? Y continuar con esto. A mí me parece maravilloso que hayamos llegado y que estemos llegando ya a un séptimo CICTE, ¿no? O sea, no, y sin, bueno, con mucho esfuerzo, sí, esfuerzo de todos nosotros, pero también de una forma fácil, ¿no? O sea, no ha sido complicado juntarnos, llegar a acuerdos, apoyarnos en todos los sentidos. Entonces, eso les quería contar. No sé si tienen alguna duda sobre el CICTE, si Paul quiere decir algo. Bueno, me dijo que tal vez no porque... No, porque está con un lugar donde hay mucho ruido. Pero es esto que decís, Pili. Creo que va a haber un séptimo CICTE y va a haber un octavo CICTE y un noveno CICTE porque hemos formado una comunidad. Hemos dejado de estar solos, todos sabemos lo que es trabajar en solitario y no queremos volver a ese lugar. Ahora tenemos múltiples formas de comunicarnos. Nosotros, por ejemplo, tenemos grupos de WhatsApp en el que nos hacemos consultas intralingüísticas de dialectos, cómo se dice en tu país tal palabra. Y esto, pensémoslo, hace 10, 15 años no podríamos hacerlo. Y la tecnología en ese sentido, como bien comentaba Mari, que decía que hablaron ya en Perú de la importancia que tenía la tecnología para nuestro trabajo, pero además, sobre todo para comunicarnos. Álvaro está en Granada. Fernando, ¿estás en Medellín? En Medellín. Vero está en Uruguay, Ana en México, Mari en Perú. Esto es, la verdad que a veces no logramos valorar, darle el valor que tiene, que podamos estar comunicados, que siendo personas que comparten intereses, que comparten anhelos, que es el anhelo por visibilizar nuestra profesión, por hacerla importante, por introducirla en nuevos campos laborales y por introducirla también en el paso que comentaba bien Álvaro, en que somos hacedores o colaboramos en la creación de cultura. Somos parte de la cultura de nuestro país porque somos parte de los libros, de las publicaciones de nuestro país. Así que me parece que eso es muy importante y que no se pierda. Si les parece, solamente breve una ronda de alguien que tenga cualquiera, no solamente la gente de la Redacte, sino cualquier persona que haya participado de un CICTE y que quiera contarnos en 2 minutos una anécdota o algo que recuerde del CICTE. Pero Yo rapidito. Yo rapidísimo. Cada una de estas 7 instancias. Puedo hablar rapidísimo. Bueno, yo vivo en Quito, Ecuador.
en la parte norte, Pili vive en el centro, y yo participé directamente en el sexto CITE como parte del grupo que hizo las revisiones de las correcciones para las revistas diarias y estuvimos trabajando con Fernando. Fueron días de mucho estrés porque tenían que Obvio. mandarnos el documento, revisar el documento e inmediatamente enviar el documento a través de la web. Pero trabajamos como reloj y fue un trabajo de hormiga muy interesante. Para mí fue muy, muy grato el trabajar con un grupo de compañeros tan eficientes y tan profesionales. Eso nada más. Muchas gracias, Elsa. Muchas gracias. No sé, nosotros, si se puede, tenemos tanto, Diana como yo teníamos un par de anécdotas, de esas que tienen que ver con la parte organizativa y la previa. Nosotros, bueno, tuvimos muchos invitados especiales, mucha gente muy importante de Argentina y de Uruguay, pero de España vino el doctor Salvador Gutiérrez Ordóñez. A través de la Academia Nacional de Letras conseguimos vincularnos con él, nos dijo que sí, que venía y demás. Yo lo había visto en un congreso de profesores de idioma español que hubo en Uruguay unos años antes, pero lo había visto arriba del escenario, nada más, digamos, del estrado. Bueno, y después no lo conocíamos más. Resulta que el presidente de la Academia de Letras nos dice, miren que le tienen que comprar pasaje en ejecutiva. Nosotros, como todos sabrán, para los congresos hay que estar viendo qué se puede hacer con los recursos que se tiene. Bueno, dijimos, esto es un desafío más. Entonces fuimos Verónica y yo buscando precios de pasajes en ejecutiva y terminamos en una agencia de viajes donde no teníamos dinero en efectivo para pagarlo hasta tanto no llegáramos a tener toda la recaudación del Congreso. Entonces, bueno, por nuestra cuenta, en ese momento no nos quedaba tiempo como para coordinar con todo el mundo, tanto con las compañeras argentinas como la uruguaya. Bueno, le compramos el pasaje y Verónica puso sus tarjetas de crédito personales y usó 2 para poder cubrir el costo del pasaje de Gutiérrez Ordóñez. Y después, por suerte, tuvimos además quien se ocupara de él, porque una lingüista que lo conocía mucho y que fue al Congreso, se ofreció para irlo a buscar al aeropuerto, para llevarlo a Colonia, para ser su acompañante en todo el periplo del Congreso. Pero eso fue una anécdota que quedó porque dijimos, bueno, por suerte la recaudación alcanzó y pudo Verónica recuperar su dinero. Pero esas cosas que muchas veces pasan. Y bueno, y algo también en ese sentido, creo, no sé si era exactamente eso, pero también tenía Diana, te dejo Diana para que cuentes otra anécdota. El lugar principal del Congreso fue el bastión de la ciudad de Colonia, ¿no? Que nos lo cedió la municipalidad. Y se consiguió el consulado argentino para una serie de charlas que necesitaban menor tamaño y para un taller de periodismo a cargo de la correctora del diario La Nación. En el momento en que empezamos vamos a buscar para abrir el lugar está cerrado. ¿Y qué pasaba? La gente de Relaciones Exteriores de la Argentina estaba de paro. Entonces el consulado en Colonia, solidariamente, estaba de paro. Entonces no teníamos el espacio. Pero hubo una persona del lugar que se apiadó de nosotros y nos dio la llave. Entonces nosotros teníamos el consulado argentino en Colonia a nuestra disposición, nos lo podíamos haber tomado, nos podríamos haber quedado con el consulado, o sea, nos tuvimos que cargar de la llave, de cerrar, de abrir, de manejar la parte de las conexiones, porque alguien de muy buena voluntad nos entregó la llave y bueno, nosotros nos hicimos cargo. Fue un momento así de bastante vértigo antes de que sucediera, pero bueno, fue muy gracioso. Por suerte salió bien
después, pero son, o sea, muestra las cosas que se pueden presentar en estas circunstancias y cómo hay que tratar de resolverlas, ¿no? Hay que resolver. Hay que resolver. Me has hecho acordar de algo gracioso, ahora que nos Perdón, hemos Sofi, reído. Sí, Sofi, sí, acá estoy. le doy el turno a Fernando que había levantado la Ya. mano y después ¿Cómo no? volvemos. Discúlpame, yo no levanté, ya. No, tranquila, gracias, Valeria. No, una anotación breve, Fabiola. Muchas gracias por tu comentario, muy bonito lo que dijiste. Y es verdad, como si fuera poco ya organizar el Congreso, es que la producción del periódico era como una empresa aparte, paralela y Sí. día a día, que fue impresionante. Pero quería valorar algo muy especial que olvidé mencionar ahora y que varias personas me lo han dicho en diferentes ocasiones y fueron los cafés virtuales. Recuerdan que cuando terminaban las ponencias nos quedábamos un rato, generalmente media hora y así se definió el espacio en la programación y eso fue maravilloso porque era como sentirnos en esa soledad tan dispersos, pero conversar ya más relajadamente de todo, de la vida. Gracias. Sí, yo me quedé en varios cafés virtuales. No, quería solamente contar algo muy chiquito y muy chistoso para mí, porque llegamos a Buenos Aires muy temprano, en septiembre, y la reunión a la que nos había convocado doña Alicia, la maestra, Alicia Zorrilla, era, me parece, a las 13 horas. Y bueno, con todo el sueño y todo, llegué oh, sorpresa, ¿no? Teníamos un cerro de certificados para que se vea cómo ha cambiado la vida con la tecnología. No se daba el asunto de firmar digitalmente como ahora. Teníamos literalmente 2 cerros de certificados de todos los ¿qué? 500 asistentes. Y en ese momento te daba calambre de mano, pues porque había que firmar. Firmamos los presidentes de todas las asociaciones de ese momento que estábamos como coorganizadores del primer congreso en Buenos Aires. Así que llegué tardísimo a mi siguiente reunión porque no me esperaba que iba a firmar todo eso, ¿no? Y con la mano que te dolía. Ya esa fue la última vez que firmé tanto, porque cuando ya hicimos el congreso en Lima ya utilizamos la firma digital, ¿no? Incluso los de palabras mayores, Antonio, Alberto, José y Jorge de Buen ya nos mandaron su firma para poder insertarla directamente en los certificados. Realmente hemos tenido la suerte de ser testigos de un cambio absoluto y radical con la ¿Cómo tecnología. se nota? ¿Cómo se nota? Ujú. Se vio, Muchas perdón, gracias. en las fotos que fuimos viendo a lo largo de cómo empezó desde el primero, el tema de las fotos. Exacto. Si no hacía, o sea, como ejemplo, en ese momento se tomaban fotos con una cámara y ahora después, o sea, con el teléfono hacemos todo. Sí, el tercer Ana. testigo de esos cambios. Sí, también quería hacer una diferencia que se dio entre el primero y los siguientes, salvo por razones lógicas el de Colombia. Pero en el primer congreso las reuniones eran en la sala, pues afuera del salón, donde había café, galletas y ahí es donde convivíamos. La parte social, pues la hacíamos cada quien como podíamos, porque había dicho Diana que tenía fotos que se fueron después a su casa. Los que no estábamos ahí, nos quedamos así sin más, ¿no? O sea, recuerdo que ese día también después nos fuimos, Sofía y yo, a cenar, porque Antonio tenía alguna otra cosa y los dos fuimos a cenar saliendo. Pero cuando terminó el congreso, todos felices, abrazándonos, y me llamó mucho la atención porque Alicia se despide, no sé cómo, no me acuerdo cómo le dicen allá en Argentina el taxi, el que llega rápido. No, en alguna forma. ¿El remis? ¿Cómo dijo? ¿Remis o taxi? No, era así como que ya viene, fue una expresión. Radiotaxi sería o algo así. No, porque esa sí la conozco. No, fue una expresión así como muy argentina, que no conozco. Ahí viene ya mi algo, ¿no? O sea, pero era el servicio. Se despidió rapidísimo, o sea, ¿cómo? Así se fue, ya ahí está mi servicio, me voy corriendo, todos despidiéndose. Y entonces me doy cuenta que ya están saliendo todos del salón y todos se van. Y el cartel que está ahí atrás, que están viendo que es del primer congreso, nadie lo recordó.
Entonces me regreso por él, dije, ¿cómo que lo van a dejar? Me regreso por él y lo tengo yo, porque nadie se acordó de llevárselo. Álvaro, Bueno, yo solo aportar un apunte. No es tanto una anécdota, sino, bueno, una reflexión rapidita, que es, bueno, dice el dicho que la calidad de una bolsa de té se comprueba con el agua caliente. Y el CICTE de Uruguay, de Uruguay y Argentina, sería el quinto, ya puso a prueba la organización, al ser dos países distintos, aunque estén muy hermanados, pero ya puso a prueba la capacidad organizativa. Pero sin duda el de Colombia, el virtual, eso sí que fue agua caliente sobre la bolsa y tuvieron que aplazarlo, que acordaos que se iban a Filbo, al final no pudo ser, y luego fue virtual. El resultado, con sus más y sus menos, como bien ha comentado Fernando, fue en esas condiciones fue increíble. Ahí sí que se demostró que el CITE no es simplemente una quedada de asociaciones para quedar, ¿no? Sino que hay una buena costura. Yo creo que en esa situación tan difícil y sobre todo de tanto capacidad organizativa, ¿no? Porque es que era un no parar de actividades, independientemente del periódico, que era maravilloso. Yo creo que ese es un ejemplo, tanto la colaboración de AUCE completa, que siempre, oye, al final dos es más complejo que uno solo y comérselo solo, ¿vale? Y luego la parte de, por supuesto, de virtual, yo creo que ha servido un poco para, aunque lo pasasen muy mal los organizadores, o acabasen muy cansados, que todos acabamos cansados, yo creo que puso a prueba que esto tiene visos de seguir, ¿no? Entonces, un poco lo que decía Pilar, pues ahora vamos con la tecnología, obviamente, pues porque la tecnología nos va marcando. Ahora, en cuanto terminemos la reunión, me voy corriendo, que tenemos una charla sobre IA y corrección, o sea, imaginaos cómo está el asunto. Pero yo creo que quiero dar las gracias a las asociaciones que en esos dos casos, en el caso de hacerlo a la par y por supuesto en el caso de Correcta, que dio una lección de organización y de buen hacer increíble y todo con una sonrisa, ojo, todo con una sonrisa, que es importante. Yo simplemente dejo esa reflexión para compañeros que no tuvieron la suerte de participar en esos. bien. Gracias. Y los CICTE me estoy dando cuenta que no solo nos ha unido como comunidad, sino que nos ha hecho mejores correctores, nos han hecho mejores profesionales, porque nos ha dado la oportunidad de aprender de colegas, de aprender técnicas, de aprender métodos, de aprender procesos, de aprender. Y esto es el objetivo del CICTE, el objetivo de la Redacte y lo que pretendemos que nunca pare. Y que va a tener una nueva oportunidad del 21 al 23 de noviembre en Quito, donde Pilar y Paul nos esperan con los brazos abiertos y el chivito, no sé qué, ¿cómo es? ¿Chivito qué? Cabrito, no sé, leía el otro día el programa y decía, el cierre tiene vamos a comer un animalito, creo. Pero no hablaba de la chiva. Es una chiva quiteña, la chiva es... La chiva ustedes quiteña. tienen No, el chivito es el de Uruguay. El chivito es ok, nuestro, sí, sí. bueno. No se lo agarren al chivito. Así que bueno, que cada una de estas instancias sea esto, con la oportunidad de seguir sumando gente, de seguir sumando profesionales a una comunidad que crezca y que ayude a que nuestra profesión tan querida por nosotros eh, siga creciendo, se siga visibilizando y que sea importante, que es un poco el anhelo que tenemos y que tuvieron seguramente Sofía, Ana, Antonio y Alicia Zorrilla cuando eh, pensaron en este primer congreso. Sí, Diana. Que además me quedé pensando con esto de lo que compartimos, lo que dijo recién Álvaro, lo que dijiste vos, que aprendimos a compartir no solo la parte del conocimiento de nuestro trabajo, esta cosa solitaria, ¿no? Frente a una pantalla, sino como asociaciones con el tema de las condiciones laborales, de las tarifas, de nuestra inserción en los distintos mercados. O sea, se nos amplió el mundo.
no solo, o sea, pudimos levantar la vista del libro o de la pantalla o del papel para ver el mundo y conversar acerca de las diferentes condiciones que tenemos los profesionales que nos dedicamos a esto en distintos lugares y aprender de eso también. Porque si hay algo que nos caracteriza, creo yo, es la necesidad, es esa necesidad casi de avidez de aprender. Y entonces, claro, cuando te juntas con otra gente que tiene esa misma necesidad, es como una especie de florecimiento continuo, ¿no? Y bueno, por eso también quería agradecer esta instancia de Redacte, de que exista Redacte, para compartir estas cosas y desear aparte que el séptimo congreso nos haga florecer aún más. Eso. Y también vamos a aprovechar y aquellos que quieran salir en la foto, literalmente salir en la foto que vamos a compartir en redes sociales para celebrar nuestro día, que es mañana. Mañana celebramos nuestro día, nuestra profesión, lo que elegimos hacer, porque de verdad lo elegimos, nuestra elección de vida y de profesión. Así que quienes quieran salir en la foto, que prendan sus cámaras un minutito, sacamos la fotografía y aprovechamos para saludar a todos los correctores en el Día Internacional de la Corrección, para saludar a todas las personas, los miembros de la Redacte, los que laburan, trabajan, laburan es muy argentino, los que trabajan incansablemente y de verdad por nada, solamente por dolores de cabeza a cambio, en hacer crecer sus asociaciones, en hacerlas partícipes, creando actividades a las que a veces no se llega al cupo, eh, organizando acción más acción y pensando siempre qué beneficios o qué aportes le puede hacer una asociación a aquel corrector que está solo, que trabaja seguramente freelance y que durante muchas etapas de su vida se ha planteado si no querría hacer otra cosa. Bueno, nosotros esperamos poder ser el empuje para que se decanten por permanecer en esta profesión y por seguir trabajando, y esto de trabajar de manera colaborativa, siempre con alguien. Ya no estamos solos como antes del 11 de septiembre del 2011, ya no estamos solos, nunca más, a partir de ese primer día que nos encontramos todos en la Facultad de Derecho de la Ciudad de Buenos Aires, de la Universidad de Buenos Aires, con alguien nos fuimos de ahí. Y a partir de la globalización y los siguientes ICTES, se armó esta gran red de conexiones que actualmente tiene esta cara que es la Redacte. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar, por sumarse a esta charla, a esta celebración. Les deseo muy feliz día de la corrección para todos. Y bueno, a seguir creciendo y nos vemos en Quito o nos vemos en el 8º Congreso también. Valeria, antes de la foto, quiero decir algo, si me permiten, y es agradecer a todos los que han trabajado mucho para que la red exista, para que desde pensar en el logo, todas las reuniones, todo lo que empezó con la pandemia y eso, que ahí trabajaron mucho Álvaro, Alma, y quiero agradecerte a vos especialmente, Valeria, porque en este momento vos estás poniendo toda esa energía maravillosa que tenés y todos tus conocimientos para que esto funcione y salga, y estás permanentemente, creo que te mereces un agradecimiento de todos nosotros. De todos nosotros. Un aplauso, Valeria. Todos. Alma también. Por eso, a Alma todos los también, que ya que estuvieron, agarró pero digo, en vos que hacer el agradecimiento a los demás, pero vos sos un poco también el alma de la Redacte en este momento. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, porque sigamos juntos y sigamos trabajando eh, en esta comunidad, sobre todo con este sentido de comunidad y solidaridad. Somos muy solidarios los correctores, somos muy amigos y siempre queremos ayudar y apoyar a nuestro colega. Así que se mantenga y que sigamos, sigamos juntos y sigamos trabajando
mejorar nuestra profesión y por hacernos mejores profesionales, mejores correctores y también mejores compañeros. Personas. Muchas gracias a todos por estar y feliz día mañana. Bueno, Saludos. gracias y feliz día. Feliz día. Feliz día a todos.